Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos al día de hoy, al compartir de nosotros del Grupo Metamorfosis de Costa Rica, del día martes 4 de noviembre del 2025. El día de hoy hablaremos del chantaje y la manipulación a cargo del compañero Aleco. Entonces, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Aleco, por estar con nosotros, por dar el servicio y te escuchamos. Hola, hola. Ya, ya. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Aleco, soy de la Ciudad de México, sí, y bueno, voy a platicar, compartir con ustedes este tema del chantaje y la manipulación. Y bueno, voy a apagar la cámara por dos cosas. Una, porque generalmente ando caminando cuando estoy hablando. Y la otra porque en un momento me voy a sentar para ver algunas notas que tengo, algunos apuntes. Y bueno, entonces voy a apagar por eso a cerrar la cámara y ya seguiré hablando, ¿no? Bueno, lo primero que les quiero comentar es que tratemos lo más que se pueda de todas nuestras creencias, ideas que andamos cargando, dejarlas a un lado. Digamos algo así como: me voy a quitar los zapatos para que no me estorben y voy a caminar en el pasto para sentir el piso, la tierra, de manera directa. Un poco así. Dejemos a un lado todas estas ideas que andamos cargando, ¿no? Toda esta serie de creencias, para entrar en esta plática y tratar de recibir lo que aquí vamos a platicar sin tanto filtro, ¿no? Porque generalmente, y esto se los digo porque a mí me pasaba, iba yo a una plática, alguna conferencia, algún taller, pero ya casi que iba predispuesto, ¿no? O de manera inconsciente, mis ideas, mis creencias comenzaban a actuar mientras empezaba yo a escuchar. Si había algo que no muy me gustaba, pues comenzaba mi cabeza a generar así como: no, no es cierto, eso no es cierto. No, y comenzaba como a poner una serie de barreras, digamos, ¿no? Me comenzaba yo a generar mis argumentos para no realmente recibir el mensaje. Entonces, es un poco lo que les quisiera decir para iniciar. Y bueno, ya entrando al tema, esto del chantaje, de la manipulación, es algo que todo mundo lo hemos vivido, ya sea porque lo hemos echado a andar o porque a nosotros nos han chantajeado y manipulado. O las dos cosas, ¿no? A veces uno lo hace y a veces no lo hacen. No es algo, digamos, ajeno a nosotros, a nosotras, y es algo que además desde niñas, desde niños lo vamos aprendiendo a, dif- a diferente escala, a diferente nivel, pero lo vamos aprendiendo y lo vamos echando a andar. Ustedes seguramente, quien tiene hijas, hijos, lo habrá vivido con sus hijos cuando eran pequeños, o si tienen ahorita hijos pequeños, pues se podrán dar cuenta. Eh, quien no ha tenido hijos, hijas, pero también seguramente lo han visto en el sobrino, en la sobrina, ¿no? De que se mueven en la familia, cómo desde niñas, desde niños, vamos aprendiendo este asunto del chantaje y de la manipulación. Y bueno, eh, vamos agarrando callo, digamos, ¿no? Algunos más que otros, eso también es cierto. Algunos vamos aprendiendo que pues no está tan bueno andar de chantajista o de manipulador, ¿no? Cuando está uno niño, pues prácticamente lo hace sin estar analizando si es bueno o es malo. O sea,
El niño lo hace porque quiere lograr algún objetivo inmediato, el dulce, el juego, el paseo, que le dejen no hacer la tarea, que se quiere acostar tarde o no ir a la escuela, en fin. Y echa mano de la manipulación, el chantaje, ¿no? Pero bueno, esto por un lado. Y por otro lado, el rollo del chantaje y la manipulación, que ahorita todavía no he dicho qué se entiende por eso, pero ahorita lo vamos a ver. Cuando uno ya va siendo grande, joven, adulto, eso se va a echar mano de él por diferentes razones. Una de ellas tiene que ver con lo que yo viví de niña o de niño. Tiene que ver con las famosas heridas de infancia, ¿no? Eh, y también va a tener que ver esto del chantaje y la manipulación, ya sea que lo viva, me lo apliquen o que yo lo aplique cuando se pueda, ¿no? También va a tener que ver cómo me fui aprendiendo a relacionar y cómo de alguna manera la manipulación y el chantaje se convierte en una forma de relacionarnos y en una forma, en muchos casos, de sobrevivencia, así como se oye, ¿sí? De sobrevivencia. Hay relaciones muy complejas, muy complicadas con la pareja, con hijas, con hijos, con papá, mamá o hermanos, ¿sí? O personas muy, muy cercanas, que a veces empezamos a usar la manipulación o el chantaje para relacionarnos en una relación no muy sana, que digamos, y se usa para sobrevivir prácticamente, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo de poco a poco. Obviamente cada quien de acuerdo a su experiencia, a su historia, pues irá más o menos viendo cómo se puede reflejar en su experiencia esto que estoy hablando, ¿no? Y empezaríamos pues con el asunto de qué es el chantaje y qué es la manipulación. Hay un hilo delgadito, prácticamente están unidas, pero hay un hilo delgadito que hace una pequeña, gran diferencia, ¿sí? El chantaje se refiere a este tipo de acciones que se echan a andar para prácticamente presionar, digamos, a una persona eh, para que haga o deje de hacer algo que nosotros queremos. Queremos que no haga tal cosa, la chantajeamos. Queremos que haga tal cosa, la chantajeamos. Y es una forma de presión directa, digamos, ¿no? Prácticamente. Este, voy a decir tal cosa de ti que yo sé, ¿no? Alguna información, este, de alguna manera delicada que puede perjudicarte en tu imagen, te puede perjudicar en tu trabajo, te puede perjudicar con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, qué sé yo. Te afecta que yo pueda hablar y revelar tales cosas que yo sé de ti. Entonces, te lo digo directamente, ¿no? Si no haces tal o cual cosa o dejas de hacer tal o cual cosa, pues yo voy a hablar y voy a decir esto, ¿no? Directamente es el chantaje. Y con esto te voy a presionar, prácticamente obligar a que hagas lo que yo quiero, ¿sí? Eh, esto, de alguna manera, lo hemos vivido muchas veces o en diferentes momentos de la vida, con diferente, digamos, peso o gravedad, pero se ha vivido, ¿no? Eh, entonces, prácticamente una amenaza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues que quien hace el chantaje obtiene de una manera, se ve beneficiado, obtiene un beneficio. Y puede ser incluso económico, ¿no? Puede ser un chantaje donde voy a presionarte de tal manera sobre X situación
y donde a cambio para que yo no lo haga, pues dame dinero, ¿no? Por ejemplo. En fin, hay un objetivo, hay un propósito donde yo voy a salir beneficiado al chantajear a otra persona, ¿sí? Este, puede ser desde obtener algún favor, entre comillas, favor, más bien una acción obligada, que no es ningún favor, ¿verdad? Forzada, eh, o obligarte a que dejes de hacer tal o cual cosa, en fin, pero salgo yo beneficiado. Y la otra persona chantajeada, pues accede porque si no se va a ver afectada de una u otra manera, ¿sí? Esto es el chantaje, ¿no? Eh, y la manipulación, eh, digamos que cae más en el área psicoemocional, ¿no? Que tiene que ver con asuntos psicoemocionales. Mm, voy a hacer tal o cual cosa que va a tener un efecto, un impacto en la otra persona para que haga o deje de hacer algo que yo quiero. Es decir, el chantaje era algo como muy directo. La manipulación es como más bajo la mesa, más sutil, más disfrazado el asunto, ¿sí? Y lo puedo chantajear desde el pobrecito de mí, desde el papel de la victimización y que estoy mal o que ando desesperado por tal cosa o muy preocupado por no sé qué, en fin. La manipulación emocional va a surtir efecto, ¿sí? Eh, o me puedo mostrar muy enojado, medio aplicar la ley del hielo, eso que me imagino que todos acá lo sabemos, pero bueno, como vemos, personas de varios países, la ley del hielo es te dejo de hablar, ¿no? Entonces, un poquito aplicar eso o aplicarlo totalmente, eh, mostrarme medio molesto, medio enojado, medio distante, en fin, diferentes formas que yo voy a usar para tener un impacto en la otra persona para que haga lo que yo quiero, para que yo obtenga lo que yo quiero. Pero va a ser por este camino no directo de como el chantaje, pues, ¿no? Eh, y bueno, digamos que el chantaje tiene una forma muy sutil de llevarse a cabo y puede ser la manipulación. Y al revés, la manipulación puede tener una forma muy burda y directa que se convierta en chantaje directo, ¿sí? Por eso les decía que están muy relacionados, tienen una diferencia en cómo se ejecuta, ¿no? Pero los dos finalmente van para conseguir un objetivo de quien lo realiza, ¿no? De quien chantajea o manipula. Bueno, vamos a ver por qué la gente chantajea y por qué manipula, porque en términos generales se puede decir que es para que obtenga un beneficio. Está bien. Sin embargo, hay cosas detrás de esa intención permanente de estar chantajeando y manipulando. ¿Con qué relacionamos el chantaje y la manipulación? Con que yo obtenga beneficios y que se haga lo que yo quiero, como yo quiero. También es eso. O sea, no solamente es que yo obtenga un beneficio, también tiene que ver con que se hagan las cosas que yo quiero y como yo quiero. Y para eso voy a manipular y voy a chantajear también. ¿Y eso qué es? Pues es querer controlar también. Entonces no solo es de sacar un beneficio, también puede ser, no tanto que me den dinero, que salga beneficiado por X o Y situación material o económica. Tiene que ver también el chantaje y la manipulación con el asunto de que yo quiero controlar.
Y tal vez no voy a controlar a gritos y a sombrerazos y con violencia burda y evidente, pero sí con chantaje y manipulación. Y así voy a controlar. Y el asunto de controlar, si seguimos rascando, ¿por qué esa persona manipuladora, chantajista, por qué quiere controlar más allá de los beneficios? Porque es muy posible que traiga heridas de infancia donde el asunto tiene que ver con esto. Que vivió cuestiones, por ejemplo, de abuso, de todo tipo. Que vivió heridas que tienen que ver con el abandono o el rechazo, o que tienen que ver con la injusticia, ¿no? Y una forma de tratar de evitar que eso se repita, volver a ser rechazado, volver a ser abandonado, pues es que yo voy a controlar las cosas para que no suceda así. O sea, yo voy a controlar de alguna manera para evitar que me abandonen o que me rechacen. Aquí pongo un ejemplo que hoy en una reunión lo platicábamos, que era el asunto de ser cuidador, ¿sí? Y el asunto de ser cuidador, ando buscando casi que a quién cuido, ¿no? Y de entrada lo puedo enmascarar que lo que pasa es que yo soy buena onda, soy buena persona, ¿no? Soy buen samaritano, por eso ando cuidando a las personas que se puedan, ¿no? A las que se dejen. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi pareja, yo soy muy cuidadora, muy protectora, ¿sí? Y hablábamos que esto está ligado pues a algunas otras cosas, no se trata de ser buena persona, sino es muy posible, y eso sucede, al ser yo cuidador, muy servicial, pues claro que me estoy tratando de una u otra manera de hacerme indispensable. Entonces, si yo me hago indispensable a través de estar cuidando, de ser muy servicial, difícilmente me van a rechazar, difícilmente me van a abandonar, porque me hago indispensable, porque estoy cuidándolos, atendiéndolos, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero no lo vemos y más bien lo usamos como esta careta de soy buena persona. ¿Sí? Entonces el rollo del chantaje, de la manipulación, también hay que irle como rascando de poco a poco. Ir más allá de lo evidente. Lo evidente es que quiere sacar un beneficio, ¿no? Ya sea material, económico, en fin, salir beneficiado o modificar ciertas situaciones, por eso te chantajeo, para modificar cierta situación que no me gusta, en fin, salgo beneficiado. Pero hay personas que lo hacen de manera recurrente y recurrente, y que es una forma de relacionarse, es una forma de actuar. Pues hay que ver qué hay detrás de eso. Y en muchos casos tiene que ver con esto que les decía, tratar de controlar. Y quiero yo controlar no solo porque a mí me gusta que se barra de izquierda a derecha, no solo porque me gusta que los trastes primero se laven los platos y al final los vasos. No solo por eso quiero controlar. Quiero controlar para que no suceda algo que ya me sucedió. Quiero asegurarme de que no me van a abandonar, de que no me van a traicionar, de que bla, bla, bla. Algo que ya me pasó. ¿Sí? Entonces, hay que echar mucho ojo para ir viendo esto en cada quien. Cada uno irá tratando de rascarle a su historia, a sus vivencias, a su experiencia. Eh, en el caso de los codependientes, pues es bien fácil caer en el chantaje. Bien fácil.
bien, bien fácil. Incluso los que se relacionan con un codependiente, casi que su forma y estrategia favorita para relacionarse es a partir de la manipulación y del chantaje. Y dependiendo cómo se dé la cosa o dependiendo el momento o la situación, o aplica directamente un chantaje o aplica la forma más suavecita, que es la manipulación. Y eso alimenta una y otra vez la codependencia. Una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en quien recibe de manera frecuente, permanente prácticamente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se le va a generar a quien recibe de manera permanente chantajes y manipulación? Pues obviamente va a tener daños emocionales, daños psicológicos. Uno es el miedo. El miedo se va a ir instalando en la persona que vive de manera permanente con un chantajista, ¿sí? Hay miedo, obviamente. Si ya pasó un chantaje, pues ahora hay miedo de con qué chantaje ahora me va a salir, ¿no? Incluso se siente inseguro, ese es el otro síntoma, muy inseguro porque no sabe si lo que hizo está bien, está mal, si eso que hizo o eso que dijo va a ser usado en su contra y con eso lo van a chantajear. Entonces el daño psicológico es muy fuerte. En cuanto al miedo, la inseguridad, también se le genera eh, la culpa, sentirse culpable, eh, vergüenza. Todo eso genera a la persona que de manera constante vive chantajes o manipulación, sobre todo chantajes, ¿no? Se le genera mucha culpa, mucha vergüenza, se le empieza a desarrollar ansiedad y estrés. Hay, digamos, una especie como de tensión, una presión emocional constante. No sabe en qué momento va a pasar una cosa, va a pasar otra, si la van a chantajear, o, en fin, ¿no? Y entonces hay una tensión, una ansiedad o estrés permanente, ¿sí? Eh, y esto, bueno, va a generar otras cosas, obviamente, ¿no? Insomnio, en fin, enfermedades, tal. Pero bueno, estos son como los daños directos psicológicos. Miedo, de manera casi permanente, constante, esta cuestión de la culpa, la vergüenza, ¿sí? La ansiedad, estrés y la inseguridad también, ya lo había comentado, y en conjunto todo esto no hay de otra más que un impacto en la autoestima. Entonces, ¿qué se va a generar con todo este cóctel de emociones? A veces nos pega más el miedo, a otros nos va a pegar tal vez más andar con inseguridad, a otros tal vez nos pegue más desarrollar ansiedad, estrés, a otros tal vez nos pegue más eh, desarrollar la culpa, la vergüenza, en fin, unas más que otras. Pero cualquiera que sea la combinación, esto va a tener un impacto directo en la autoestima de la persona, de quien es víctima del chantaje, ¿no? Y de la manipulación. Eh, obviamente, con estos efectos directos psicológicos, emocionales, la persona que es blanco de chantaje y manipulación difícilmente va a tener claridad para acomodar y darse cuenta de esto, de lo que está viviendo. Difícilmente. No digo que no se puede, sí se puede, pero va a ser algo, algo complicado. Y bueno, afortunadamente hay grupos como este, ¿no? Este, donde se trabaja todo este asunto para empezar de poco a poco a aclarar
empezar a quitar las piedras que nos están cada rato estorbando y con las cuales tropezamos, nos va ayudando para darle un poquito de claridad por dónde vamos pisando, ¿sí? Porque si hay un efecto emocional, psicológico muy fuerte, ¿no? En el caso de personas que viven violencia, ¿sí? Olvídense ya del chantaje o la manipulación, sino violencia permanente, emocional, violencia psicológica e incluso física, quienes la viven de manera recurrente, comienza la mente a generar una serie de argumentos para sobrevivir en esa relación, al grado que comienza a culparse la víctima, comienza a culparse, no, lo que pasa es que yo tuve la culpa, es que yo ya sé que le gusta que su camisa esté planchada de tal manera y se me olvidó y la planché de otra manera, es que fue mi culpa porque me entretuve platicando con la vecina y cuando él llegó todavía no terminaba de cocinar y pues se enojó porque no estaba la comida. En fin, la persona que vive de manera recurrente bajo violencia psicoemocional e incluso física, la mente va a empezar a generar argumentos para justificar la violencia, para minimizar también la violencia. No, pero no me pegó, nada más medio me empujó un poquito, ¿no? Y tú dices, te empujó un poquito y ese moretón que traes en el brazo fue del empujón. Se empieza a minimizar el asunto, pero es una especie de reacción de la mente para defenderse y vivir de manera menos agresiva la relación. Es como una especie de autoprotección que la mente empieza a generar, ¿no? Y luego, bueno, desde afuera uno ve y sin saber todo lo que vive la persona y cómo lo está procesando, desde afuera luego con la mano en la cintura dice uno, ay, pues es que no se separa o no hace nada porque seguramente le gusta que la maltraten. Claro que no, claro que no. A nadie le gusta que la maltraten, a nadie, ¿sí? Pero se da este tipo de reacciones y por lo tanto se va estableciendo una, una relación y una dinámica donde desde afuera se ve que esa persona pues parece que le gusta que la maltrate, ¿no? Cuando no es así, para nada es de esa manera. Este, y bueno, esa persona, así como la que vive bajo presión de chantaje y manipulación de manera constante, recurrente, con todos estos efectos psicoemocionales, igual que el ejemplo que les acabo de hablar de la violencia, difícilmente van a tener como la calma, la claridad para empezar a ver qué está sucediendo. En términos generales puede pensar, no, esto no me gusta, no está bien, pero de ahí ya no alcanza a ver con mayor claridad para hacer tal o cual cosa. No alcanza a ver con mayor calma para ver cómo sus pensamientos, cómo sus ideas han ido cambiando de tal manera que se va como adecuando a una situación de este tipo. Por eso se complica salir de ahí, porque llega un momento en que nos vamos adecuando a esa dinámica. Se los digo porque yo ya lo viví, ¿no? Con mi expareja que tenía la bronca del alcoholismo, ¿no? Y ahí desarrollé pues varias de estas cosas que les estoy diciendo. Y ahí desarrollé la codependencia. Eh, y el miedo fue muy fuerte, muy fuerte. Al principio lo que yo desarrollé con ella y después me lo empecé a quitar fue el rollo de culpa, ¿no? Sentirme yo culpable de no poder sacarla del vicio, como se dice, ¿no? Después fui eso trabajándolo,
entendiendo que no dependía en gran parte de mí, por mucho que yo me sentía bien fregón, no podía y no podía. Entonces fui entendiendo que en gran medida, sin terminar de aceptar, entendía que en gran medida no dependía de mí, aunque todavía estaba con la idea que sí podía depender de mí. Entonces me fui quitando esa culpa, pero lo que se fue desarrollando fue el miedo, compañeras. ¿Para qué les cuento? Muy feo, muy feo. Ya me daba miedo, yo no sé si, no creo que aquí pueda haber alguna compañera o compañero que tenga o en algún momento tuvo miedo de llegar a su casa. Yo cada que regresaba de trabajar ya, lo que fue el último año en mi relación, me daba miedo, compañeras, de regresar. Me daba miedo. Y no me daba cuenta que me daba miedo. Algo, yo sabía que algo andaba mal, no me sentía a gusto, en fin, pero no tenía la claridad para ver y nombrar esa emoción, ¿no? Que era el miedo. Entonces, bueno, esto se va desarrollando, ya les decía, de estos daños directos, psicológicos, psicoemocionales. Se los vuelvo a repetir. A ver, está el miedo, habíamos dicho la culpa, la vergüenza, ansiedad, el estrés, la inseguridad, ¿no? Eso también es muy, muy fuerte. Y no solo inseguridad en cuanto se relacionan con la persona que les chantajea o les manipula, sino inseguridad en todos los campos y en todos los ambientes, ¿sí? Con la familia, con compañeras o compañeros de trabajo, con vecinos, en fin, hay una inseguridad para moverse, en términos generales, pues, ¿no? Y bueno, todo esto es lo que uno puede vivir, pero también todo esto de manipular y chantajear, también uno lo puede hacer. Y permítanme dudar de ustedes, pero no dudo que más de una persona aquí ha chantajeado y ha manipulado en los últimos 3 años, en los últimos 2 años, en lo que va del año. No dudo que alguien de aquí ha manipulado y ha chantajeado. Y ahí lo que hay que ver es hasta dónde esto lo hemos utilizado como una especie de autodefensa, como una especie de revancha, una especie de me voy a desquitar y manipulo y chantajeo, o una especie, incluso lo hemos estado usando como una especie de sobrevivir en una relación donde a veces sentimos que no solo no nos comprenden, sino sentimos que nos ahogamos, ¿sí? Una especie de sobrevivencia ante el miedo, la inseguridad, la ansiedad que tenemos, y echo mano de lo que sea, y entre eso puedo echar mano de chantajear y manipular, o tratar de, ¿sí? Cuando se ha hablado del tema de el sexo, las relaciones sexuales, la vida sexual activa o no tan activa o media activa, se habla también de este asunto de la manipulación a través de usar el sexo para manipular, ¿no? Dicen por acá en México, no, pues cuando me quiero desquitar a nivel sexual, dicen, le levanto la canasta. Es decir, no hay cena, ¿no? Y me pongo digna y no va a haber cena hasta que vaya cediendo en algunas cosas. Es una especie de manipulación o chantaje también, ¿no? Digo, eso ya se ha hablado, seguramente acá me imagino que se ha hablado cuando se aborda el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, hay que ver en nosotras, en nosotros, cómo hemos sido objetos de que nos chantajean y qué efectos ha tenido en nosotros. Porque es muy posible que el miedo, la inseguridad, y el impacto en tener una baja autoestima
todo eso va a tener, yéndonos, rascándole más, va a tener un efecto en alguna herida de infancia. Nos la va a potenciar, o nos la va a despertar, o nos la va a alimentar. ¿Qué si el abandono? ¿Qué si el rechazo? ¿Qué si esta sensación, sentimiento de injusticia, de abandono? Creo que ya lo dije. Entonces hay que ver si eso ha venido alimentando en mí, más allá de que me da enojo, que me di cuenta que me manipuló, me di cuenta, bueno, el chantaje sí es evidente, ¿no? Me enoja, me molesta, que me chantajee de manera cínica, ¿no? Pero también luego me doy cuenta que me manipuló y también me enojo. Más allá de eso hay que ver qué viene generando en uno y qué tanto está alimentando reacciones que tienen que ver con una herida de infancia. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y cuando uno la aplica, hay que ver más allá del enojo que traigo y me quiero desquitar y ahora va la mía, más allá de eso también hay que ver hasta dónde lo hemos venido usando, no solo para eso, sino también para tratar de controlar. Y tratar de controlar para que me hagan menos daño. Tratar de controlar y chantajear para evitar que me abandonen, porque a lo mejor me sentí abandonado por papá, mamá o qué sé yo, ¿no? O me sentí rechazada, rechazado por papá, mamá, y entonces ahora quiero controlar para que no me rechacen, ¿no? Y una forma es el chantaje, la, la manipulación, ¿sí? Y ya para ir empezando a ir cerrando, eh, las personas que conviven con algún hijo, papá o pareja alcohólica o que consuma algún tipo de droga, alguna adicción, más allá del alcohol, están bien expuestas a vivir intentos permanentes de manipulación, intentos permanentes de chantaje. Porque las personas adictas, alcohólicas, tienen esa habilidad, ¿no? de chantajear y manipular. Se les desarrolla, pero súper bien. Yo tengo un amigo que es casi, digamos que mi hermano, de toda la vida, prácticamente de toda la vida, desde los 7 años. Seguimos siendo amigos, les digo que prácticamente como hermanos. Y él se hizo alcohólico y ya es doble A, ¿no? Es doble A y él me decía, no sabes la habilidad que un alcohólico tiene y desarrolla y tiene para manipular y chantajear. Y si nos volvemos maestros en eso, maestros, ¿no? Y claro, y ustedes lo pueden ver o tal vez por ahí lo han escuchado, que muchos padrinos, y no solo padrinos, compañeros doble A sobre todo, que ya están en el programa y en fin, son hábiles, hábiles para la manipulación, hábiles. Y cuando suben a tribuna, tratan de manipular, ¿no? Pero hay alcohólicos bien colmilludos que se dan cuenta y ahora sí que los paran en seco, ¿no? Pero muchos que son padrinos son hábiles para manipular con un objetivo de lo más feo, horrible, jodido que puede haber, que es aprovecharse de su ahijada, básicamente de las mujeres, ¿no? Y eso también lo saben ustedes. Muchos padrinos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la compañera. Ya Ay, gracias. Se aprovechan y bueno, manipulan al ahijado, pero básicamente a la ahijada, ¿no? Y abusen de ella,
¿no? La hacen su amante por un ratito, en fin. Y eso pues también se sabe, no es algo que estoy inventando, pero es algo de lo cual poco o nada se habla en los grupos de 12 pasos, ¿no? Es como un secreto a voces, ¿no? Pero es algo que sucede y de manera que uno pensaría que casi no se da, pero no, pues cuál, ¿no? Porque son muy hábiles para la manipulación, como me decía mi amigo, ¿no? Entonces se da indiferentes. Ahora, una persona que no sea padrino y que esté en doble A o no esté en doble A, que tenga programa o no tenga programa, como quiera que sea, desarrolla esto. Si convivimos con un adicto, con un alcohólico, ustedes seguramente lo saben, que son bien chantajistas y bien manipuladores, pero buenísimos. Yo lo viví en carne propia, ¿no? Con la ex. Era buenísima, no para el chantaje, realmente no, sino sí para la manipulación. Y luego que ella era terapeuta, pues ya se imaginarán, manejaba muchas herramientas, ¿no? Yo muchas veces sí me llegaba a dar cuenta, ¿no? La verdad. Decía, está bien, ok. Me hago como que no sé y ya, ¿no? Este, eh, pero eso fue parte de mis broncas, ir cediendo y cediendo, ¿no? Como dicen, para llevar la fiesta en paz, pues yo mejor decía que sí, cedía, me hacía como que no me doy cuenta que esto tiene que ver con una manipulación, pero pues mal hecho, porque finalmente tampoco eso resultó. Y además ni fue fiesta, ni había paz, ¿no? Entonces, ni llevamos la fiesta en paz, pues. Pero bueno, quienes estamos en contacto con personas de este tipo, con alguna adicción de droga o de alcoholismo, activo o no activo, pues sí estamos de manera constante viviendo esto de el chantaje y la manipulación. Y entonces hay que echar ojo en nosotras, en nosotros, cómo eso ha venido repercutiendo a nivel psicoemocional en mí. ¿Qué tanto está el miedo? ¿Sí? ¿Qué tanto está la inseguridad, la ansiedad? En fin, ¿qué tanto todo eso ha venido impactando en mi autoestima? ¿Sí? Eso hay que revisarlo así como hay que revisar cómo y para qué lo he echado a andar, qué he tratado de lograr más allá de lo evidente o del desquite que quiero, lo voy a chantajear y a manipular. Más allá de eso, ver, eh, mm, ¿cómo se llama? Más allá de eso, ver que, por un lado, qué estoy tratando yo de tapar o qué herida se me ha activado cuando lo sufro y también cuando lo ejecuto, la manipulación o el chantaje. Hay que ver cuál es el que estoy alimentando o me están alimentando. Este, bueno, pues bueno, yo con esto más o menos eh, cerraría y bueno, espero comentarios, participaciones, preguntas y bueno, eso sería lo que ahorita podría yo dejar para continuar la reunión. Gracias.